¿Qué tal, queridos amigos? Yo les pregunto de todo corazón, sobre todo a aquellos que todavía siguen creyendo en el cabecita de algodón, ¿de verdad creen que estamos mejor que antes? ¿De verdad creen que es factible que nuestro país mejore en lo que le queda de periodo a este gobierno infame? Porque es infame, ¿eh? ¿De verdad pueden seguir aprobando las tonterías de Andrés Manuel López Obrador? Tales como, por ejemplo, hablar de que nunca iba a expropiar y acabar expropiando un, uno de los negocios Ferrosur del criminal Germán Larrea Mota Velasco. Le entrega a un banco, Banamex, le da el aval a la compra de Banamex por parte de Germán Larrea, y de inmediato entra la Marina a ocupar las instalaciones de Ferrosur para tener dominio sobre las vías férreas que circundan al famosísimo tren transísmico. Un tren que todavía va caminando muy lentamente y que quizá no sea posible terminarlo antes de que acabe el periodo constitucional de AMLO. Pero ¿van a creer en López Obrador cuando nos habla de que hay paz en el país? Y vemos cómo hoy, hace unas horas, en Ensenada, Baja California, se masacra a un grupo de personas que estaban en un rally automovilístico y los matan, los dejan como basura. O los 6 que estaban embolsados y que aparecieron en las inmediaciones de Tlaxcala, seguramente secuestrados en Puebla, en donde tampoco gobierna, digamos, la democracia. Ahí siguen con los mismos métodos que heredaron del difunto Miguel Barbosa Huerta, un hombre que a medida que avanzaba su enfermedad cometía más tropelías. Hay que decir las cosas como son. Y no vamos a exculpar a los Moreno Valle, pero sí vamos a seguir insistiendo en que sus asesinatos deben ser motivo de indagatorias mucho más serias y que llegar a la cúpula del poder, es decir, el presidente López Obrador, no más que a él. Me da vergüenza a veces acercarme a los noticiarios de televisión o de radio de otros países en donde se menciona a México de manera lacerante por culpa de López Obrador. Nunca un presidente de México había sido motivo de tanto histrionismo, de tanta burla y de tanta vergüenza para el país que gobierna en la historia. Nunca. Y miren que hemos tenido presidentes que daban motivo para ello, como el anterior, Enrique Peña Nieto, y sus 2 minutos, menos 5 minutos, para aterrizar en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. No, esto no tiene importancia. Lo importante es cómo se burlan del presidente actual en todas partes. Es una parodia ya permanente. Y ya hace famosos hasta sus esbirros, como los Molécula, uno de los más, verdaderamente más exacerbados amlovers, como les llaman ahora, que se pinta solo en la parodia que se está dando por la televisión y que es motivo de vergüenza pública. Y ese es el tipo de periodismo que quiere López Obrador, porque el otro, el periodismo de calle, el periodismo que se ejerce sin línea previa del presidente de la República, es perseguido groseramente, como pasó hace unas horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando 2 compañeros
reporteros de Telefórmula, a quienes les mando mi solidaridad, fueron agredidos por las huestes que mandó Cuitlavo García, el gobernador de Veracruz, otra inmundicia en Veracruz, para agredir a los reporteros, para exaltar la línea en contra de la Suprema Corte de Justicia y pasear ataúdes con el nombre de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la señora Norma Piña, que tiene todo mi respeto a pesar de ese mal momento que tuvo al mandar, pues, como se llama ahora, mensajes al presidente del Senado. Fuera de ese pecado de Norma Piña, que es de este tamaño, al lado de los mensajes que ha enviado el presidente lleno de infamias y de groserías a todo el mundo, gestándose una especie de radicalización que no habíamos visto en nuestro país en la historia reciente, ni en la historia pasada, nunca, ni cuando Madero se metió en contra de los periodistas extranjeros que lo cuestionaban y los expulsó. Y luego se arrepintió y siempre no los expulsó. Pero bueno, ahí quedó en la historia un ejemplo de cómo un revolucionario, que además había sido terrateniente y admirable además porque dejó toda su fortuna en pro de la Revolución Mexicana y sobre todo tuvo el don de mando necesario para consumar la revolución. Luego vendría la contrarrevolución y así hemos ido, entre revoluciones y contrarrevoluciones, entre transformaciones y traiciones. Porque lo que ha hecho López Obrador es una traición a México. Fíjense ustedes el fin de semana espantoso que hemos tenido. La masacre de Ensenada. Luego hemos tenido también el acoso a la Suprema Corte de Justicia y de paso a la prensa. Esto ya no es noticia porque es de todos los días, pero como que se conjuntaron todas las malas vibras y todas las malas estrellas alrededor de este colapso que se dio en este fin de semana. Vean ustedes lo que pasó. Por ejemplo, en cuanto a la expropiación de Ferrosur, pues ya la desconfianza entre los inversionistas ha menguado notoriamente. Y esto pues va a repercutir en la economía general del país. Pero no solamente es eso, es que descendió de manera notable la inversión pública hasta el 2.5% del PIB. Esto es increíble. Habla mucho del pasado neoliberal, pero nunca se había dado tan poca inversión pública, 2.5 del PIB, en la historia reciente del país, desde el gobierno de Ernesto Zedillo, pasando por Fox, Calderón y el pillastre de Peña Nieto, al que no se le toca un pelo. ¿Para cuándo, presidente, cumple usted su oferta de llevar a los presidentes a proceso? Porque resulta que se basa usted en una encuesta que no sirvió para nada, que no tuvo ninguna repercusión y que fue aprovechada únicamente para supuestamente validarlo a usted. Y claro, así se sitúa usted del lado de aquellos que pueden ser perseguidos en el futuro muy cercano. Presidente, usted ya perdió el control. Usted ya perdió el control no solamente político, sino también personal. Ya no tiene control sobre sí mismo. Y además, están a 15 días las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Solo les pido que lleven su propia pluma para cruzar el partido que les dé la gana, excepto Morena, porque también hay que tener consideraciones.
consideraciones y dignidades. Y no podemos seguir avalando un régimen tan putrefacto como el que hemos vivido. Voten en libertad. A lo mejor ya me excedí al decir que no voten por Morena, pero pienso que ningún mexicano con dignidad y libre puede votar por un partido tan indigno y tan avasallado. No me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.